todos. Siempre es un gusto ver tantas caras conocidas. Me da también gusto que ser la primera ponencia porque me va a tocar un poquito ponerlos en contexto para que veamos, para lo que va a venir más tarde. Bueno, Letras Viajeras bueno, el fondo de la pantalla es unas notas de su viaje a Granada de Gutiérrez Tibón. No vamos a hablar tanto de Gutiérrez Tibón porque él no fue modernista, pero pues me gustó utilizar ese fondo de pantalla. Y ahora sí, Alfonso Reyes, quien estuvo exiliado en España, bueno, en una especie de exilio de 1914 a 1918, tiene en sus múltiples libros muchas referencias a España y a este periodo. Hay un libro muy bueno que se llama, por cierto, España en la obra de Alfonso Reyes. En este ensayo en donde él reflexiona justamente sobre el estado anímico de España en Latinoamérica en torno a la pérdida de las últimas colonias en 1898, dice lo siguiente, y creo que puede irnos introduciendo en el tema. América es muy distinta a España, pero es en la tierra lo que más se parece a España, ¿no? Y bueno, este es en su texto sobre una epidemia de retórica de 1919. Bueno, ahorita estábamos hablando de Andalucía, pero no sé si todos sepan de qué estamos hablando, ¿no? Al andaluz es como en arábigo, en el idioma árabe, se conocía a toda la península ibérica, no exclusivamente al sur, al andaluz. Recuerden que durante prácticamente todo el medievo, más o menos desde el siglo VIII, convivieron en España, en la península ibérica, cristianos, musulmanes y judíos, y convivieron en relativa armonía hasta 1492. Ese mismo año en el que se descubrió América fue la reconquista de Granada y los reyes católicos expulsaron a los musulmanes y a los judíos y a los gitanos, que ellos no habían llegado desde el siglo VIII sino desde el siglo XV, o sea, unos años antes de su expulsión. Los expulsaron finalmente de todos lados, pero las raíces islámicas, judías y gitanas se quedan sobre todo en esta zona. Esta zona actualmente, el sur de España, se conoce esta región como Andalucía y tiene, digamos, 8, no son regiones, son provincias. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Y les puse una imagen de una obra de teatro de 1615. Es una obra de teatro, una comedia que escribió Cervantes, el autor del Quijote, en 1615. Se llama El retablo de las maravillas. ¿Por qué lo saco a colación? Me van a decir, bueno, esto no tiene nada que ver con el modernismo es principios del siglo XX. Sí. Pero el retablo de las maravillas cuenta una historia magnífica. ¿Ustedes recuerdan ese cuento de Hans Christian Andersen que cuenta el traje nuevo del emperador? Y que le hacen creer a un emperador que era muy tonto, que solo las personas muy inteligentes podían ver el traje. Y entonces él se pone un traje, sale con el traje de Adán a la calle pensando que está trayendo un traje magnífico y que solo los inteligentes lo pueden ver, y la gente se burla de él y le demuestran que pues en realidad el tonto es él. Bueno, ¿ustedes creen que esto es original de Hans Christian Andersen? Pues no. Esto viene del retablo de las maravillas. La historia del retablo de las maravillas es que unos pillos ponen una obra de teatro, la pongo súper entre comillas porque tal obra no existe. Entonces llegan y van paseando por todos los pueblos de España y les dicen a los espectadores que solo los cristianos viejos era un concepto muy xenófobo y muy arraigado en la España posterior a la expulsión de los musulmanes y los judíos. O sea, los expulsaron a finales del siglo XV, en 1492. Esta obra de Cervantes tiene 120 y tantos años después, ¿no? Porque esto es de 1615. Bueno,
Entonces, les hacen creer a todos los espectadores que solo los cristianos viejos pueden ver la obra de teatro. No hay tal obra de teatro. La gente se sienta y se asombra ante la nada porque no quieren reconocer que no son cristianos viejos. Los cristianos viejos, en ese concepto xenófobo de esa España, significaba que no tenían sangre ni mora, ni judía, ni gitana, ni otra sangre que no fuera hispana. Entonces, y que eran católicos de cepa, digamos que de origen, no había conversos en su familia. Y entonces todos quieren encajar en ese estereotipo y todos dicen, ¡ah, sí! ¡Qué maravilla!, ¿no? Lo que están viendo. Y de lo que se burla Cervantes y lo que nos está dando a entender es que España no se entiende sin las raíces moras y judías, y en el caso de Andalucía también las gitanas. Es indispensable reconocerlas, ¿no? Y lo que les dice a todos los xenófobos de entonces es, ¿para qué se hacen tontos? No hay cristianos viejos en España. No hay cristianos viejos en España. No hay una raza pura. No hay una cultura homogénea. Y esto es súper importante porque es lo que van a rescatar los modernistas a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa es la conexión, ¿ok? Ahora sí, ya nos vamos a ir al contexto más cercano al siglo XX. ¡Tarán! ¿Qué estaba pasando en Europa y qué estaba pasando en América? Pues digamos que después de la guerra franco-prusiana y antes de la Primera Guerra Mundial, lo sabemos porque además tenemos exposiciones de eso en el museo, fue en España esta época de tensa calma que se conoce como la Belle Époque, una época de bonanza económica, una época de bonanza artística, una época de bienestar. ¿Qué estaba pasando en términos artísticos y más en concreto literarios? Bueno, estaban en boga el simbolismo en su vertiente más decadentista, con los poetas malditos, de que también estamos muy familiarizados con ellos: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Verlaine es fundamental en este asunto. Verlaine. Estos son los simbolistas decadentistas. El simbolismo, un poco heredero del romanticismo, pero como mucho más ganas de lo exótico, en parte una de sus principales tropos es voltear a ver a Oriente. Y pensamos en Oriente y de pronto pensamos nada más en China, Japón, etcétera, pero no, sobre todo en Medio Oriente. Es la época de las odaliscas en la pintura, de Gustave Moreau recuperando a Salomé y la danza de los 7 velos. Y esa es una de las influencias del modernismo latinoamericano. Eso y el parnasianismo. El parnasianismo es también una corriente literaria que reacciona en contra del romanticismo porque del sentimentalismo del romanticismo y de esta idea muy lúgubre y enfocada en la muerte del romanticismo. Y ellos son muy preciosistas e introducen un tipo de versificación que es muy compleja, los famosos versos alejandrinos. ¿Qué es esto? Son versos de 14 sílabas. A ver, nada más para que me cachen un poquito. Existen en la literatura, en la lírica, versos de arte menor y versos de arte mayor. Los versos de arte menor son menores de 9 sílabas. La cadencia con la que nosotros hablamos normalmente es una cadencia que tiende a tener oraciones o fórmulas, frases de 8 sílabas. ¿Ok? Los versos de arte mayor son los que tienen más de 9 sílabas. Las décimas, el endecasílabo, que son 11 sílabas, y pues ahora imagínense, un verso de 14. Estamos hablando de el verso alejandrino. E introducen una forma que de por sí era barroca,
el soneto, que era en decasílabo. Los parnasianos hacen sonetos alejandrinos de 14 sílabas, ¿no? Entonces, les gustaba mucho la complejidad técnica. Bueno, esos son los simbolistas y los parnasianistas. En Latinoamérica, ¿qué estaba pasando? Bueno, en el siglo XIX, no nada más se trata de pues, el principio del México independiente y de los países independientes de los virreinatos. Acuérdense que alcanzamos la independencia en 1821, pero la independencia, digamos, cultural, artística, se tiene que ir desarrollando, se va desarrollando a lo largo de todo ese siglo. Los artistas latinoamericanos empiezan a buscar su propia voz y es una voz que quiere ser cosmopolita, pero no quiere necesariamente voltear a ver España en ese momento. Se quieren como saltar a España y rodearlo y casi que llegar directo a Francia. Es el caso de Rubén Darío. Porque digo, España siempre va a ser la puerta a Europa para los latinoamericanos, pero la influencia de los modernistas latinoamericanos, empezando por Rubén Darío. ¿Por qué digo latinoamericanos? La mayoría fueron mexicanos, pero Rubén Darío es nicaragüense. Entonces, la influencia de los modernistas va a ser Francia, no España. O sea, como que me pelucearon a España, vamos a pensarlo así, ¿no? Y además, España pierde sus colonias en 1898. Sus últimas colonias. Se alcanza la independencia de Cuba y Puerto Rico, Filipinas y Guam pasan a ser protectorados norteamericanos y bueno, pierden las últimas colonias y eso les da a los españoles en su estado de ánimo, pues imagínense, es la pérdida del imperio. O sea, España había sido el país más poderoso del mundo y de pronto en 1898 ya no tiene ninguna de sus colonias, ninguno de sus virreinatos. Es terrible lo que le pesa en el ánimo a España. Por eso hay incluso una generación de literatos que se conoce como la generación del 98, que son los que están abogando por un poco la regeneración de España, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí mismo se da la primera publicación modernista latinoamericana, que es de Rubén Darío, Azul, en 1886. Todo esto estamos hablando de, ahora sí que este paso entre el siglo XIX y el XX. Para 1904, y lo pongo aquí, lo puse en negritas porque es importante y es el eje de nuestra presentación, Rubén Darío publica una especie de diario de viaje hacia, no nada más Andalucía, va a Barcelona, va a Tánger, etcétera, pero está en Barcelona. Digo en Barcelona, en Andalucía. Ese libro se llama Tierras Solares y causa muchísimo impacto en la literatura, no nada más en la latinoamericana, también en la española. El Ateneo de la Juventud está aquí a partir de más o menos 1907, les decía yo, en ese Ateneo de la Juventud participaron personas como Alfonso Reyes, como Julio Torri, como José Vasconcelos, y son como los nuevos intelectuales de avanzada del siglo XX, ¿no? Los que están un poquito en contra del positivismo, aunque seguían adorando a Justo Sierra, y están pues está el final del porfirismo, etcétera. Estamos terminando el porfiriato. Francisco Villaespesa, que es un modernista español, en 1908, solo 4 años después de Tierras Solares de Darío, publica el Mirador del Lindaraja en 1908. Nicolás María López se considera un premodernista. Escribió en 99 Tristeza Andaluza y bueno, ya en la siguiente década, digamos entre 1910 y 1920, más cercano al 20, Juan Ramón Jiménez empieza a tener muchísimo auge. Juan Ramón Jiménez es muy importante porque va a ser quien introduce el modernismo a España y además, transita por todo el siglo porque él obtiene el Premio Nobel de Literatura en 57.
pero bueno, publica en 17 el diario de un poeta recién casado. Había publicado Arias Tristes en 1903, un año antes de Tierras Solares, y finalmente el gran poeta de Andalucía, para mi gusto, que es Federico García Lorca, quien publica su primer poema en 1918, y de ahí en adelante, ¿no? Hasta que, muy tristemente, truncan su vida en el mejor momento de su carrera, en 1936, como una de las primeras víctimas de la guerra civil. Bueno, ahora sí, ya, la literatura. Rubén Darío dice, él mismo reconoce lo que Latinoamérica le da a España, ¿no? Y entonces dice, la América española ha mandado también sus embajadores, él es entre ellos, y Nervo y muchísimo, y bueno, y Reyes, etcétera, y poco a poco se va formando más íntima relación entre ambos continentes, gracias a la fuerza íntima de la idea, a la internacional potencia del arte y de la palabra. Fíjense cómo Rubén Darío está pensando que la forma en la que se pueden volver a estrechar los lazos entre España y Latinoamérica después de toda la debacle del siglo XIX, terminando con el 98, es a partir del arte y la palabra. No habla de política, habla de que nos hermana el arte y la palabra. Bueno, ahora sí. Javier Manzano Blanco hace un recuento de Andalucía en la literatura romántica, modernista y vanguardista. Y dice que la temática andaluza empieza a cultivarse en la poesía española con el romanticismo. ¿Por qué? Pues, bueno, en parte porque no quieren que se pierdan esas raíces. Y esta recuperación del habla popular y de los cuadros de costumbres es muy del romanticismo. Entonces empieza con el romanticismo, y en concreto él dice que la primera obra española que habla sobre Andalucía y que canta las maravillas de Andalucía es de Tomás Rodríguez Rubí, se llama Poesías y es de 1841. Hace rato Yolanda nos decía de estos artistas viajeros, estos poetas viajeros, y mencionó a Washington Irving, que está justo aquí. Estos son los viajeros románticos del siglo XIX, así como nosotros tuvimos a nuestros artistas viajeros que vinieron de Europa. Bueno, también España tuvo los suyos, y quizá el que pone, digamos, en el mapa Granada es precisamente Washington Irving con Los cuentos de la Alhambra de 1832. También fue Gautier a España, hizo un viaje en 1843, que después fue ilustrado en ese mismo siglo, pero hacia 1860 por Gustave Doré, y Prosper Mérimée escribe Carmen, la novela que le va a dar pie a la ópera, en 1845. Todo esto es romántico. Todavía no es modernista, aguántenme tantito. Y llegó Rubén Darío, ¿no? El magnífico, como le dice Federico García Lorca. La influencia de Rubén Darío se empieza a sentir hacia el cambio de siglo. Llegó con Azul en 1886, y en España pues ya muy pronto se le empieza a conocer y se empieza a difundir su obra a partir del cambio de siglo, ¿no? Bueno, este es un fragmento de Tristeza andaluza de Nicolás María López. Él es andaluz, él es de 1900, es un poquito anterior a Rubén Darío, a que Rubén Darío escribiera Tierras Solares. Y vamos a ver qué dice. Profunda melancolía del amor, allí en los rincones de los adarves, en aquel jardín levantado en lo alto, tan cerca del cielo, tan pequeño y tan lleno de flores, en aquel oasis, en aquella proa de barco soñado por el amor para cruzar a Granada, dos almas vivieron un momento en el infinito y no descendieron, no, maldito el que piense mal, ojo, no a la oscuridad de la materia, sino que rieron y lloraron, y aquella noche lo amaron todo lo que iluminaba la luz blanca de la luna, los rojos ladrillos de las murallas, los fríos troncos de los álamos, el asiento de piedra, el rincón, el carruaje que brillaba como una góndola de plata. Se considera a López un intermedio entre el romanticismo y
el modernismo. Si se fijan, las figuras no son tan luminosas, ni tan exóticas, ni tan extravagantes como las modernistas. Ahorita vamos a ver algunas modernistas para que podamos tener el contraste. Lo que sí hay un tropo que se va a mantener, y sobre todo se va a mantener en los andaluces, no tanto en los americanos, que es el de la tristeza y la melancolía andaluza, que una de las razones que dan los que han estudiado la tristeza andaluza es precisamente esta como añoranza por el paraíso perdido. Este fue un paraíso que fue perdido y entonces esta nostalgia se queda. Y un rechazo a esta idea muy romántica de la alegría andaluza, de las sevillanas, etcétera, que tiene o sea, el otro lado de la moneda es de cierta amargura y de cierta tristeza. Y estas imágenes son un poquito más oscuras que la luminosidad que vamos a encontrar con los modernistas. Nada más para ir acotando algunas cosas, el Jardín de los Adarves es un jardín que está dentro de la Alhambra. La Alhambra es un conjunto de palacios que se fueron construyendo a lo largo de los siglos, pero sobre todo los 280 años previos a su expulsión. La Alhambra es rojiza, color cobre. De hecho, hay un cuento de las Mil y una noches que habla de una ciudad de cobre, en donde están muchas riquezas, y hay muchos que imaginan que, o sea, nunca dicen en dónde está ubicada esa ciudad, pero hay algunos estudiosos que piensan que esa ciudad del cuento de las Mil y una noches, la ciudad de cobre, es Granada, por la Alhambra. Y bueno, entonces voy a agilizar un poco porque creo que me estoy comiendo el tiempo. Bueno, vean a Rubén Darío. Sol andaluz, por eso se llama tierras solares, porque es esta parte de España y de Europa pegada con el sol, ¿no? Sol andaluz que vieron los primitivos celtas, que sedujo a los antiguos cartagineses, que deslumbró a los navegantes fenicios, que atrajo a los brumosos vándalos, que admiró a los romanos, pero que sobre todo fue la delicia de los africanos, de ojos y sangre solares. Él es más que todo el donador de gracia. Entonces, bueno, le canta al sol, pero fíjense cómo habla de todas este crisol de razas y de herencias que va a tener España y en concreto Andalucía. Ya lo reconoce y lo celebra. Si se fijaron, López no habla del pasado moro, no habla de los africanos, no habla más que de los ibéricos, ¿no? Y si acaso. Habla del lugar, pero no habla de la raíz. Y Rubén Darío pone su atención en la raíz. El libro Tierras Solares califica como este nuevo género que introdujeron precisamente los románticos, Washington Irving y compañía, que sería como una crónica romántica, una crónica de viaje, pero ahora con el estilo modernista, y que orbita, digamos, entre el cuento, la crónica periodística y la poesía. No es nada más una narración o una descripción, sino que es una descripción con carácter poético, que además incluye fragmentos narrativos y fragmentos poéticos. Y bueno, es una herencia de los franceses como una forma de traer el pasado al presente. Y bueno, aprovecho esto para hablar un poquito del modernismo antes de pasar con Rubén Darío. El modernismo, ya les expliqué lo del simbolismo y el parnasianismo, son estos herederos, pero entre el uso de versificación muy compleja de estos alejandrinos, etcétera. También, por otro lado, introdujeron el verso libre o la prosa poética, que es parte de lo que están, de lo que constituye Tierras Solares, y además, y sobre todo, es esta sensación de querer recuperar lo oriental, lo medio oriental, a través de una imagen que hoy podríamos definir y entrecomillar muchísimo, que es el exotismo y la exuberancia, pero que en ese momento era una forma también de reconocer las raíces lejanas, ¿no? Y bueno, aquí habla de las mujeres malagueñas. La imagen no corresponde, bueno, o sea, sí corresponde, pero es de Francisco Goya, es romántico, no es modernista, pero no tenía mucha tela de dónde cortar, pero bueno.
Hay ojos malagueños que son inmensos y en su inmensidad está todo el cielo y todo el mar y todo el amor, junto con la inmensa voluptuosidad. Este es don particular de la hembra de aquí, como saturado del perfume de la ilusión moruna del maometano paraíso. Fíjense cómo Rubén Darío siempre está recordando las raíces, sobre todo las raíces islámicas de Andalucía. La malagueña es sultana u odalisca, vamos a Oriente otra vez, o impera con la mirada o halaga con la sonrisa. Cuando lees Tierras Solares, te enamoras no nada más de Andalucía, sino también de las malagueñas. O sea, ya dan ganas de ir y casarse con una malagueña, porque cómo las describe Darío es extraordinario. Creo que deberíamos de hacer una guía de turistas que fuera poética, porque ya, chole con los datos duros, esto es maravilloso. Bueno, y cuando estéis en el patio de Lindaraja, no, pero me salté una, no, ok. Y dice Rubén Darío, y cuando estéis en el patio de Lindaraja, no pongáis atención en los arabizantes que os pretenden explicar la etimología del nombre y negar la existencia de la linda figura. Antes bien, imaginaosla muy rosada, muy blanca, muy ardiente para el amor y con unos ojos almendrados de negros mirares como corresponde a una verdadera sultana de cuento. Otra vez la referencia. ¿Qué es el patio de Lindaraja? Bueno, el mirador de Lindaraja es unos aposentos que están dentro del Palacio de los Leones en la Alhambra. Lindaraja fue una sultana, se me olvida el nombre del marido, del sultán, evidentemente, pero ella se llamaba Aja, y Lindaraja es la casa de Aja. Eso es lo que quiere decir Lindaraja, para así irnos con la etimología, aunque Darío recomiende que no. Y esta imagen es preciosa, esta sí es de nuestra colección, y es nada menos y nada más que Dolores del Río posando en 1917 para la lente de Abelardo Linares dentro del mirador de Lindaraja en la Alhambra. Entonces esta es un gran hallazgo ahora que estuve revisando para ilustrar aquí. También es Dolores del Río, el mismo autor, y bueno, seguimos con Lindaraja, ¿no? Así pues, no he de negaros que he evocado a la bella Lindaraja cerca de su mirador, que he lamentado una vez más, fíjense lo que dice Darío respecto de esta multiplicidad de herencias. He lamentado una vez más la atroz expulsión de los moros, de aquellos moros cultos, sabios, poetas, con industrias hermosas y pueblos sin miserias. Es lo que dice Darío. ¿Ven cómo Darío es el que le regresa la mirada de España a los moros en Andalucía? Es impresionante eso. Bueno, Oda a la morería. Toda la inmensa tristeza que hay en la tierra andaluza, tristeza del suelo fatigado, de las llamas solares, tristeza de las melancólicas hembras de grandes ojos, tristeza especial de los mismos cantos. Darío, aunque su texto es muy brillante y hasta optimista, no deja de reconocer esa tristeza andaluza de la que hablan tantos estudiosos y justamente la reconoce sobre todo en el cante jondo, que por cierto es de una herencia más gitana que mora, como lo dice Federico García Lorca, pero lo reconoce en ese canto tan doloroso que es el cante jondo, el canto flamenco, que por cierto tiene un parecido con el fado, exactamente, el fado portugués. Bueno, fíjense lo que dice de un cantaor. Parece que el hombre se está muriendo, parece que se va a acabar, parece que se acabó. A mí me ha conturbado tal gemido de otro mundo, tal hilo de alma, cosa de armonía enferma, copla llena de rota música que no se sabe con qué afanes va a hundirse en los abismos del espacio. El cantaor, aeda de estas tierras extrañas, ha recogido el alma triste de la España mora y la echa por la boca en quejidos, en largos ayes, en lamentos desesperados de pasión. Más que una pena personal, es una pena nacional, la que estos hombres van gimiendo al son de las histéricas guitarras. O sea, les digo,
Bueno, fue goda, fue árabe y los islamistas la elevaron en verdad a su más alta potencia, se refiere a Córdoba. Leer esa historia es penetrar en su vida cuasi fabulosa de capital imperial de un imperio de cuento mil una nochesco. Lo ensayé, pero es muy difícil decir eso. Perdiéndome a veces en el laberinto de esas calles orientales, he dado con fuentes, ruinas, un curioso monumento al ángel Gabriel, que según la tradición ha librado a la ciudad repetidas veces de pestes, tempestades y calamidades, y por fin encontré lo único que verdaderamente atrae a los extranjeros, la mezquita. Triste que solo sea la mezquita la que los atrae, pero es cierto. Es como un guiño a los extranjeros que vayamos, no nada más vayamos a la mezquita, dice Rubén Darío, ¿no? Y bueno, ahora también se refiere a Sevilla. Este es un canto a Sevilla, no sin razón en esta ciudad de Don Juan, porque Don Juan es sevillano, tanto en la versión de Tirso de Molina como en la de José Zorrilla. Y la ciudad de Don Pedro se refiere a Pedro, no me acuerdo el número, pero es un monarca que fue célebre por ser pues un hombre muy sanguinario, y dicen que su Pedro I, el cruel. Ajá, muy bien. Pedro I el cruel. Ven, qué bueno que estás, Yolanda, aquí. Pedro I el cruel, que dicen que su fantasma sigue rondando por el Alcázar de Sevilla. Siempre la poesía, la leyenda, la traición os saldrán al encuentro. Estrella, el burlador, el monarca cruel, el barbero. Por eso el grande y armonioso José Zorrilla se recomendaba aquí evocando el nombre de su Tenorio y de su rey justiciero. Y bueno, ya creo que para cerrar la parte de Darío, si no existiera la luna, no sé qué sería de los soñadores. Pues de tal modo entra el rayo de luna en el alma triste, que aunque la pena más, la inunda de consuelo, un consuelo lleno de lágrimas como la luna. Y la luna va a ser muy importante, o sea, la pongo aquí porque va a ser muy importante como imagen poética en la obra de Lorca. Ok, ahora sí, Ramón. ¿Quién fue Ramón de Valle Inclán? Bueno, no. Ese fue otro, perdón. Este es Juan Ramón Jiménez, perdón, es que Reyes tiene un texto sobre el ramonismo en la literatura española y habla de Ramón de Valle Inclán, de Juan Ramón Jiménez, etcétera, de muchos Ramones, pero este es Juan Ramón Jiménez. Ramonismo en rima, dice Reyes sobre Juan Ramón. Ramonismo en rima, el de Juan Ramón Jiménez, que huye cada vez más de la rima, donde es nacido y va hacia el ritmo. Y todavía huye del ritmo bruto, exterior, audible, frágil y alta de lo que Cocteau ha llamado a soslayo los sustitutos contemporáneos de la rima. Cosas de respiración del alma, diminutos y preciosos gestos de la memoria, la conciencia. Animal perfecto de poesía, huye de sus propias garras o pezuñas y va derecho hacia sus alas. Si eres poeta y te dedican esto, ya le hiciste. Olvídate del premio Nobel, ¿no? Fíjense cómo pone la atención en el vanguardismo literario de Juan Ramón Jiménez cuando habla que ya rompe con una rima constante y muy visible. O sea, a veces la rima se ve en el papel. Olvídense que se escuche, se tiene que escuchar, pero se ve cómo está rimado. Y lo que dice es que Juan Ramón Jiménez ya está introduciendo el verso libre, pero con una cadencia y una musicalidad que son intrínsecas al poema. Y bueno, Rubén Darío también celebra a Juan Ramón Jiménez y dice: escuchad a Jiménez, llora el ángelus de otoño la campana de la iglesia, un ángelus mustio, muerto entre la lluvia y la niebla. Ay, Juan Ramón. He comenzado a leer el libro de un poeta nuevo de tierra andaluza, el cual acaba de aparecer y es ya el más sutil y exquisito de todos los portaleras españoles. Al hojear su libro, Arias Tristes, un año nada más antes que Tierras Solares, lo juzgaréis de un poeta extranjero. Fijaos más, es un poeta completamente de su tierra, como su nombre se llama Juan, como el arcipreste, se refiere al arcipreste de Ita, y Jiménez como el cardenal, no sé qué cardenal se refiere. A lo mejor
¿Francisco qué? Francisco Jiménez de Cisneros. Qué bueno que están aquí. Podemos completarlo. Así, Andalucía, entre todos tus tocadores de guitarra y de pandereta, entre todos los que hacen literatura alegre con tu color y tu exuberancia, te ha conocido un sonador de viola, de arpa, que sabe cantar noble y deliciosamente a la sordina, la recóndita nostalgia, otra vez la tristeza, la melancolía que llevas en el fondo de tu pecho. Y ahora sí, es Juan Ramón Jiménez hablando de la Giralda, que es este campanario, que es el campanario de la Catedral de Sevilla. Por la mañana el aire puro sevillano, la Giralda ingrávida, transparente, menos aún y más que de cristal, está todavía desnuda como en la noche, una mujer desnuda que sintiera de pronto su desnudez, que alegre y atropellado, cantando al sol primero en su risueño despertar de primavera sobre el panorama rubio de su visión. Ay, bueno, este está muy largo, entonces se los voy a dejar de tarea porque ya casi tengo que terminar. Pero, bueno, desde luego Juan Ramón Jiménez también canta las cosas maravillosas que tiene Sevilla y toda Andalucía. Es que quiero llegar a Lorca. Y ahora sí, llegué a Lorca. Y dice Federico, Granada es apta para el sueño y el ensueño, por todas partes limita con lo inefable. Este es el primer poema que publicó Federico García Lorca. Se llama Elegía Humilde, Granada Elegía Humilde. Es modernista, está toda la influencia del modernismo en él. De entrada, ¿se acuerdan que les dije de los versos alejandrinos? Son 14 sílabas. Tuelegía, Granada, la dicen las estrellas. Me pasé, pero porque no hice un hiato. Son 14 sílabas, yo ya los conté, ¿no? De rima sonante, pero es una típica versificación de carácter modernista. Y esto es lo primero que publica Lorca en poesía en su vida. Y habla de este paraíso perdido, esta nostalgia por el paraíso perdido. Fíjense cómo termina. Hoy, Granada, te elevas ya muerta para siempre en el túmulo de nieve y mortaja de sol, esqueleto gigante de sultana gloriosa, devorado por bosques de laureles y rosas, ante quien vela y llora el poeta español. Después, Lorca va a publicar un poemario también de raigambre popular que se llama El romancero gitano. Ahí va a ser un canto no a las raíces moras, sino a las raíces gitanas de Andalucía. Y retoma un verso muy popular que es el romance, que son 8 versos, son las octavas. Está escrito con una cadencia que nos es mucho más natural y evoca las palabras y el campo semántico propio de los gitanos. Es el romancero gitano. Y uno de sus libros, el último, porque fue publicado de forma póstuma, y con eso voy a cerrar, se llama El diván de Tamarit. Es uno de los libros menos conocidos de Federico García Lorca, pero este es en el que retoma más la herencia mora e islámica, porque está escrito en 2 formas literarias que son propias de la literatura persa, que son la gacela y la kadisha. Kadisha no es. Se me acaba de ir el nombre del verso. Esto es una gacela. La gacela es una expresión poética del amor perdido, pero de la dulzura del amor perdido. Es una especie de saudades, y vamos a regresar también a lo portugués, de la dulzura del amor perdido. Pero, por ejemplo, ni Gibran ni Amin Rihani en Estados Unidos, que son los que hicieron el renacimiento de las letras árabes, ni ellos escribieron en estos metros, ni en esta forma de elegía tan natural del mundo árabe. El que retoma la forma, ya no el tema,
La forma es Lorca, en este. Y ya, los leo porque es una cosa maravillosa y termino. Nadie comprendería el perfume de la oscura magnolia de tu vientre, nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era una pálida rama de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. ¡Ay, Lorca! Bueno, muchísimas gracias y eso es todo por hoy.